Bienvenidos al programa Conversando con Paula. Recuerden nuestras redes sociales y nuestro número telefónico. Hoy en un tema muy interesante con la doctora Ana Santiago, médico egresada de la Universidad de los Andes y además es especialista en el Hospital Universitario de los Andes en Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por la invitación. De verdad estoy bastante contenta y complacida por permitirme compartir durante un pequeño espacio pues un poco de lo que es ciertas patologías y lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de rehabilitación. Sí, hoy el programa es extremadamente interesante porque es algo muy común actualmente, que es el dolor cervical por el uso de la tecnología. Y algo muy frecuente porque ahora hasta los bebés ya tienen la tecnología en sus manos. Y a medida de eso, pues va avanzando en el tiempo y ya se puede volver en un dolor crónico. ¿Qué puede ocasionar este uso de la tecnología con respecto a tu especialidad, Ana? Bueno, con respecto a esta patología, como usted bien lo acaba de comentar, se estima que aproximadamente entre 7.000 y 8.000 millones de personas alrededor del mundo usan un teléfono, o sea, normal, un teléfono inteligente para pues mantener la comunicación. Además de esto, las laptops, los televisores, los videojuegos, ¿sí? Entonces esto hace que pues una gran cantidad de personas, casi toda la población, esté expuesta a sufrir de este dolor cervical y como consecuencia del uso y el sobreabuso de este tipo de tecnologías. Posterior o durante la pandemia pues también se estableció mucho lo que es los trabajos remotos, entonces digamos que esto incrementó muchísimo más el uso de los teléfonos y de las laptops para trabajar. Si a eso le sumamos que estamos constantemente revisando las redes sociales, Facebook, Instagram, para saber lo más nuevo, de moda, de salud, pues bueno, estamos todos o gran parte de la población sometida o expuesta a sufrir de este dolor cervical. No es solamente eso, sino que ya es como una adicción, porque desde que se despiertan, lo primero que ven, antes era el despertador que tú lo apagabas, ahora es el celular el despertador y entonces lo apagas y de una vez lo agarras para ver quién me mandó mensaje y todo eso. Entonces ya lo veo como una adicción. Ahora, Ana, ¿por qué afecta solamente la parte cervical o afecta otra parte de la columna? Sí puede afectar otros segmentos de la columna. Porque bueno, la columna vertebral es un todo que se une. Sin embargo, la columna cervical, como lo recordamos anatómicamente, está compuesta por 7 vértebras, pero digamos que es el segmento más móvil, pero también el más inestable. A nivel de la columna dorsal y de la columna lumbar, pues bueno, en la dorsal vamos a tener los arcos costales que nos van a servir de protección, y a nivel de la columna lumbar, los músculos abdominales, los músculos del piso pélvico y los músculos lumbares. Esta parte no la posee la columna cervical, que le confiere más movilidad, sí es cierto, en comparación a los otros segmentos, pero también está más desprovista de protección, lo que la hace más inestable. Fundamentalmente, la función de estos músculos es sostener la cabeza. Eso es lo más fundamental, que aproximadamente pesa 5 kilos y nuestra anatomía está diseñada y estructurada para eso. Ok, imagínate que esta tecnología, yo me acuerdo antes cuando no utilizábamos la tecnología, este dolor cervical más que todo era las personas que trabajaban con la costura. Exactamente, las personas que tejían. Las profesoras corrigiendo los exámenes. Exactamente. Después vino pues las computadoras grandes, pero las computadoras estaban como a la altura de que se debe ver adecuadamente y la lectura. Pero ahora también esta tecnología ha traído que a las personas que leen lectura, que uno tenía el libro y uno sacaba las hojas, rayaba, ahora también los libros están en digital y empeoran también este dolor. Ahora, ¿cómo nace ese dolor cervical? Para explicarles a toda esta población y a todas estas personas que nos están viendo. Bueno, ¿cómo se genera? Sí, en un primer momento pues sabemos que la persona, permítame acá para mostrarlo, que eso lo vamos a ver en la calle, a todo el mundo, hacemos un movimiento de flexión, que puede ser de flexión o incluso de hiperflexión si yo tengo el teléfono acá abajo.
Entonces, ¿qué hace esto? Me va a sobreestirar y contraer los músculos de la región cervical posterior y son los que van a tener mayor tensión y contracturas, como es las fibras superiores del trapecio, los esplenios, el romboide, pero en la parte anterior entonces vamos a tener acortamiento de los músculos, como es el esternocleidomastoideo e incluso de los pectorales, así como de los ligamentos estabilizadores de la columna. Entonces, estos sobreestiramientos, sobre todo en la parte posterior, pues me va a llevar a contracturas musculares y por lo tanto un dolor que incluso muchas veces se puede irradiar hacia la cabeza y los pacientes muchas veces acuden al médico a decir, es que me duele mucho la cabeza. Inicié con un dolor a nivel del cuello, pero ahora persisto con un dolor de cabeza, una cefalea. Y es lo que conocemos como cefalea tensional, que así la llaman los neurólogos. Entonces, imagínense, la tecnología y además de esa tecnología, el estrés, Ana. Exactamente. Porque es no solamente que lo utilicemos así, sino el estrés también hace y genera mayor dolor. Sí, eso lo refiere la literatura, porque cuando estamos inmersos en el teléfono, vamos a suponer que no sea por trabajo, pero estamos inmersos por averiguar información en las redes sociales, por lo menos en los adolescentes, de moda, de cómo me debo vestir, o de mi amiga, cómo se ve, con quién está saliendo, si con el que está saliendo es el que me gusta, por ejemplo. Hay un componente de estrés emocional ligado sobre todo al tema de las redes sociales, que esto me exacerba más el cuadro. Con respecto a lo que les comentaba inicialmente, el cuello está anatómicamente diseñado para sostener la cabeza, que son 5 kilos. Si yo flexiono 15 grados, esa sobrecarga, esos kilos aumentan a 18 kilos, perdón, cuando son 30 grados. Si son 45 grados, el peso se incrementa a 24 kilos y cuando son 70 grados, el peso se incrementa a 28 kilos. Wow. Entonces, imagínate la sobrecarga que le estamos proporcionando a los músculos a nivel cervical. Con solamente estar en una buena posición en 5 kilos. Bueno, muchachos, toda la población, ahorita regresamos con más de dolor cervical y el uso de la tecnología. Bueno, seguimos conversando con Paula. Interesantísimo, Ana, cómo nuestro peso cambia de acuerdo a la flexión que le estamos dando a la cabeza con el uso de esa tecnología. Entonces ya sabemos que tenemos que estar en como así, de este es nuestro mejor ángulo, neutra. La posición neutra para que pese los 5 kilitos solamente la cabeza. Ahora, vamos a hablar más de qué sienten estas personas, serían estos signos y síntomas de este dolor generado por esta hiperflexión. El paciente generalmente, o en un primer momento va a sentir el dolor cervical y que va a estar asociado a migrañas o a cefaleas, ¿sí? Ese es el primer síntoma y el más común en la gran mayoría de los pacientes. También van a presentar irritabilidad. Estos pacientes están acompañados de estados de ansiedad, de estrés, las afectaciones a nivel ocular. Claro, si pasamos muchísimo tiempo en la televisión, en la laptop, en el teléfono, sí. Ajá, exactamente. Entonces también vamos a tener síntomas oculares, incluso síntomas digestivos y respiratorios asociados a la ansiedad que me produce, como en un primer momento, el tema del estrés relacionado con el trabajo, de las redes sociales, todo esto, y en un segundo momento, pues el dolor que puede ser de muy alta intensidad y a veces hasta de difícil manejo. Bueno, y hay signos de alarma. ¿Habrán algún signo que le podemos dar a esta población que tienen que preocuparse para ir a consultarte? Sí. Específicamente existen los signos de alarma para lo que son las cervicalgias en general. Es decir, que la persona, una vez siente estos síntomas, debemos pensar de que no es algo que es relacionado solamente con lo que es el síndrome de cuello de texto, que es como se le llama a esta cervicalgia relacionada con el uso de las tecnologías, sino que pueden haber otras cosas más complicadas que me pueden estar generando este tipo de dolor. ¿Cuáles son? Si el paciente ha tenido un antecedente de trauma a nivel cervical, eso es un signo de alarma.
si es una paciente de edad avanzada que tenga osteoporosis, si hay procesos infecciosos como fiebre o a nivel general, si son pacientes inmunocomprometidos. Todas estas son signos de alarma y ese dolor cervical que no mejora ni con estiramientos, ni con tratamiento médico, ni corrigiendo lo que es la parte de la higiene postural, se hace crónico. Esos son signos de alarma por la que la persona pues debe asistir al especialista adecuado, y pues ahí nos apoyaremos con exámenes complementarios para ver cuál es la causa de eso, que probablemente no sea solamente cervicalgia relacionada al uso de tecnología, pueden haber cosas más. Ahora, ¿cuáles serían la prevención para esto? Mira, punto número 1, corregir lo que es la ergonomía, higiene postural. Nosotros en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del IHULA tenemos unas charlas educativas para los pacientes con patología de columna en general, que nosotros la denominamos escuela de espalda, que generalmente son los lunes en la tarde, 4 sesiones educativas donde al paciente se le enseña higiene postural, cómo debe sentarse, cómo debe usar la computadora, cómo debe usar el teléfono, cómo debe hacer los estiramientos diariamente, porque bueno, a veces tú no le puedes decir a la persona no use tantas horas su teléfono, su laptop, pues si la persona trabaja con eso. Entonces bueno, pero con qué cosas, qué recomendaciones le podemos dar, los estiramientos, cómo debe sentarse en la silla cuando si va a estar mucho rato en la computadora. Y bueno, esa es una de las formas que nosotros tratamos de dar orientación educativa a los pacientes. Por lo visto esto es una patología muy frecuente, Ana, extremadamente frecuente, pero de los que consultan ahorita al hospital o en tu consulta privada, ¿quiénes te consultan con más frecuencia? ¿Jóvenes, adultos o abuelitos? Entre jóvenes y adultos. De hecho, este síndrome está descrito, y es lo que también más llama la atención, en niños y en adolescentes. Es muy raro ver un niño con un dolor cervical, eso no es lo más común, pero sí lo vamos a ver en ellos, y es por el uso del teléfono o de los videojuegos. ¿Cuál es la complicación de esto? Que mientras más joven tú tengas esta afectación cervical de estos músculos, va a cambiar la anatomía, se va a producir una rectificación cervical, no va a tener esa curva, una curvatura, y esto me va a llevar a una artrosis precoz a nivel del segmento de la columna cervical. Entonces, imagínate un niño que empiece con este problema con 10, 12 años, probablemente cuando tenga 25 años, 30 años, ya va a tener una cervicoartrosis. Entonces esto es la parte de prevención. ¿Cómo la diagnosticarías tú? ¿Solamente con la parte clínica o...? Sí, inicialmente pues desde que el paciente, o ni siquiera desde que entra a la consulta, desde que uno lo ve sentado esperando a ser atendido, ya uno lo ve. Y si el paciente entra y te dice, no, bueno, tengo un dolor cervical, uno empieza pues en la anamnesis a hacer en qué trabajas, cuánto tiempo pasas en el teléfono o en la computadora. Estás pasando por una situación de estrés en este momento, laboral, familiar, económico, y entonces bueno, ya uno más o menos con la anamnesis, con la clínica, uno se va a orientar. Muy bien. Entonces, y posterior a esto, si vemos, indicamos una rayos X de columna cervical, y ya en casos que digamos que esta patología tiene un tiempo instaurado, vamos a ver la rectificación cervical. ¿Pero es puro la rayos X o se puede hacer otro uso de otra tecnología? Tomografía, resonancia magnética no, ya eso es para casos donde hay signos de alarma. Pedimos la resonancia magnética. O si vemos que la rectificación cervical es muy importante y vemos que hay pinzamiento, pues ahí sí solicitamos una resonancia magnética para ver cómo están esos nervios o esa médula afectada. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿tú podrías en tu clínica como médico físico y rehabilitación hacer el diagnóstico diferencial entre una cefalea tipo migraña, todo eso, o una cefalea por el dolor cervical? Sí, claro. ¿Cuáles serían las diferencias para ayudar? Las contracturas musculares o los síndromes dolorosos miofaciales, que es el nombre que se le dice a nivel de lo que son los músculos trapecios superiores, esternocleidomastoideo, las inserciones acá a nivel de todos los músculos que se insertan a nivel del occipital o en la parte posterior del cráneo. Tú lo palpas y
palpas las bandas tensas y son muy dolorosas, a veces sin palparlo, o cuando haces la exploración de los ángulos de movilidad articular del cuello, muchas veces son dolorosos. Y ya por ahí uno dice, este dolor cervical viene del síndrome de cuello de texto. Y una vez que uno inicia el tratamiento médico, farmacológico, el tratamiento rehabilitador y corrección de postura, el paciente mejora. Wow. Ajá, y cómo recaudaría, por ejemplo, qué recomendación le podrías dar a la población de un ejercicio básico ahorita aquí para estas personas que utilizan sobre todo la tecnología? Bueno, ya Ana, porque ya se nos acabó el tiempo, entonces para el próximo segmento serían esas recomendaciones. Claro que sí. Bueno, entonces continuamos conversando con Paula. Recuerden nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos. Entonces, ¿qué ejercicios le podrías decir aquí sencillos para esta población que nos está viendo? Bueno, normalmente le indicamos al paciente que se coloque de pie. Voy a mostrarlo acá. Yo me voy a unir a ti. Exactamente. Ajá. Sí, después de una ardua jornada de trabajo, redactando artículos, corrigiéndolos. Sí, lo necesito. Sí, colocamos una mano atrás, con esta nos tomamos la oreja tratando de tener el cuello en posición neutra en 0 grados y hacemos un estiramiento al lado opuesto contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Cambiamos al otro lado. Hacia el otro lado, contando hasta 10. ¿Sí? Luego, otro de los ejercicios, podemos colocar las manos acá, hasta acá, ¿sí? Contando nuevamente hasta 10 y luego podemos usar una toalla, una bufanda que nos las pasamos acá alrededor del cuello, sosteniéndola acá. Hacemos la extensión hasta atrás, contando hasta 10. Esos son ejercicios básicos de estiramiento. Ah, excelente. Bueno, ya saben que lo pueden hacer en su casa todos los días después de una ardua mañana sentada escribiendo, ¿no? Sí, generalmente la recomendación que le damos es que el paciente tome un baño, una ducha de agua tibia, de agua caliente, que esa agua caliente pues caiga sobre esta zona, recordando que el calor siempre nos ayuda a que los músculos se estiren un poco más y que las articulaciones se muevan mejor, y posteriormente hacemos estos ejercicios de estiramiento. Perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento? Además de estos ejercicios, ¿cuál sería el tratamiento? Sí, el tratamiento médico siempre tratamos de ir de la mano. El tratamiento médico, el tratamiento rehabilitador. Recordando siempre que para la gran mayoría de las patologías el ejercicio es el que tiene evidencia 1A. ¿Sí? El tratamiento médico está descrito en la literatura que, por ejemplo, los AINES y el acetaminofén específicamente funciona muy bien en los dolores, lo que es de la parte cervical hacia arriba. Entonces usamos eso, lo acompañamos de relajantes musculares, especialmente de acción central. Y si vemos que asociado a que ya hay una rectificación cervical, ya hay una radiculopatía comprobada por estudios de imágenes, por resonancia, pues bueno, nos ayudamos con neuromoduladores. Ok. Bueno, pero eso ya es de ustedes totalmente, porque aquí no le podemos decir solamente el acetaminofén, y eso no puede ser de uso crónico por todos los efectos colaterales. El paciente siempre tiene que acudir al médico especialista, quien va a indicar cuál va a ser el tratamiento adecuado, porque es individualizado. Ahora, ¿qué recomendaciones, además de estos ejercicios que acabamos de hacer, se le puede dar a la población para evitar este dolor cervical por el uso de la tecnología? Lo que es la parte de la higiene postural y la ergonomía. Por ejemplo, si vamos a estar trabajando enfrente de un computador, que la pantalla esté siempre a la altura de nuestro campo visual, una silla especialmente ergonómica, adecuada, que haga que nuestra cabeza esté en posición de 0 grados, neutra, la columna esté también de forma recta, nuestros brazos a 90 grados, la cadera flexionada a 90 grados y que las rodillas pues también estén a 90 grados y que queden libres, no muy pegados a lo que es el borde de la silla, y mantener esa postura, que es lo más difícil, porque podemos tener la mejor silla del mundo, pero después de 2-3 horas estar trabajando ya nos cansamos de estar así y empezamos a hacer otra cosa, pero no.
O sea, lo ideal es mantener esa postura, ser consciente de eso. Ahora existen unos aditamentos para los celulares, que ya, o sea, que no estamos obligados, si vamos a estar sentados en una oficina, a estar en esto. Puedes colocar la base para el celular y también mantenerlo igual en tu campo visual y poder manipularlo de esa forma. Perfecto. ¿Sabes qué es otra cosa que tenemos que regular? Porque muchas de estas personas pues pueden ser que utilicen la tecnología, pero también en la noche utilizan el televisor y se acuestan viendo televisión y se ponen todas las almohadas atrás, porque eso lo hacen muchas personas. ¿Eso es adecuado? No. Incluso hay técnicas de higiene postural para dormir, que todas estas cosas las enseñamos en lo que es la escuela de espalda. No debemos usar almohadas de más de 12, 15 centímetros, ¿sí? Si dormimos de lado, debemos tener una almohada, que sean 3 almohadas de la misma medida. Tenemos la de acá, la que va acá a la cabeza, la que va a estar en medio de las piernas con las piernas semiflexionadas, y la que va a estar en los pies. De esta forma, pues se alinea la columna. Igual si dormimos boca arriba, la almohada que va a estar acá, la almohada que va a estar debajo de la lumbar y la almohada que va a estar debajo de las rodillas. No sugerimos dormir boca abajo. Eso es algo de las cosas que no sugerimos, tratar de dormir o boca arriba o boca abajo. Todo eso es higiene postural que también nos va a ayudar a mejorar toda esta sintomatología. Pero entonces, ¿el ver televisión acostado está prohibido? Pues sí, porque generalmente ahora con todos estos televisores que tenemos, que ya no eran como los grandes que los teníamos acá enfrente en una mesita, sino son aéreos, están reposando en el aire, pues entonces en este caso haríamos también lo contrario. Para poder alcanzar la imagen, entonces ponemos 4 almohadas y hacemos una hiperextensión del cuello, que tampoco nos va a favorecer. Sí, no. Tú sabes que es una de las cosas también, porque vemos que ya hay tecnología para evitar este dolor cervical, porque están saliendo todas estas cosas nuevas, todos estos, ¿cómo se dice? Sostén para los celulares nuevos para evitar este dolor cervical. Pero también entonces hay personas que trabajan en las laptops, entonces los escritorios no están a la altura adecuada. Entonces eso también tienen que verlo, que los escritorios estén a la altura adecuada, porque si no vamos a seguir con la hiperflexión que no puede conseguir. Y ahora otra cosa es en los movimientos, porque ahora todos estos juegos de los movimientos, como dijiste, el Atari, el Nintendo, yo me recuerdo que hubo una época esta nueva tecnología como causaba el sedentarismo, el aumento de la obesidad. Entonces pusieron como cosas de movimientos inteligentes. Sí, como fue el Nintendo Wii. Exactamente. Que de hecho hay muchos trabajos que se han realizado sobre eso, o sea, de todo lo que es este tipo de tecnología para mejorar la actividad física en muchos pacientes, hasta con gran discapacidad, pacientes con hemiparesias, hemiplegia. O sea, hay trabajos que hablan sobre eso. Entonces es fomentar la actividad física, porque tampoco es estar pegados a o sea, claro, trajimos algo que es el dolor por la parte cervical, pero además el estar pegado a esta tecnología, a esta nueva adicción, pues entonces disminuyen las relaciones entre las personas y la segunda, pues disminuyen la actividad física, que lo que nos va a traer es un aumento de la obesidad. Sí. Además de esto, es importante destacar que antropológicamente a nosotros nos tomó, porque cuando éramos cuadrúpedos, o sea, cuando estábamos en 4 patas, ¿sí? Nos tomó aproximadamente 3 millones de años evolucionar a ser homos, ¿sí? O sea, estar en bipedestación erecto. Y aproximadamente en 50 años, que es que han venido a desarrollarse esas tecnologías, estamos haciendo lo opuesto. Ahora estamos en posiciones de flexión. El haber pasado de cuadrúpedos a bipedestación, eso nos trajo muchísimas consecuencias. O sea, el precio que tuvimos que pagar de eso fue las anomalías y los dolores y la inestabilidad de la columna. Los animales de 4 patas no sufren de patología de columna. Los que bipedestamos, sí. Entonces ahora eso le agregamos que ahora estamos cambiando nuestra estructura de la columna. Entonces ahora estamos haciendo y la vamos a llevar a una rectificación, incluso una inversión de la lordosis a nivel de la columna, que eventualmente va a repercutir en los otros segmentos de la columna. Bueno, fíjese, muy interesante, tenemos que evitarlo.
este programa de Conversando con Paula es para esto, Ana, para hacer prevención. Creo que hoy ha sido extremadamente interesante porque estamos previniendo algo que ya está empezando hasta en los niños con el uso de esta tecnología. Te damos las gracias por venir aquí. Te esperamos otra vez en otro programa para que nos ayudes en esta prevención de todas estas enfermedades y sobre todo sensibilizar a toda la población. Bueno, nos tenemos que despedir. No sé si quieres despedirte cortitico porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, no, bueno, muy agradecida por la invitación. Siempre pues a la orden para todos, para ustedes, para Paula, para toda la comunidad merideña, siempre receptivos en el servicio de medicina física y rehabilitación del IHOLA. Y bueno, quiero invitarlos al programa de la próxima semana, algo muy interesante. Yo no sé si tú estuviste en ese programa, del programa de Paula, de Primeros Auxilios Andinos, donde conversaremos acerca del programa de padrinos del Hospital Universitario de los Andes. ¿Sí estuviste incluido? Por supuesto. O sea que fuiste una de nuestras ahijadas. Sí. Qué bueno, ¿no? Entonces, la próxima semana hablaremos y queremos sensibilizar a la población de qué se trata los padrinos del Hospital Universitario de los Andes. Nos vemos. Televisora Andina de Mérida presentó Conversando con Paula.